Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar los hidrocarburos que tienen dobles y triples enlaces en la cadena. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y os podéis suscribir. Empezamos. Lo primero de todo, necesito que conozcáis qué son este tipo de compuestos. Pues bien, estamos hablando de compuestos formados por carbono e hidrógeno, y pueden existir dobles y triples enlaces entre los átomos de carbono. Si os acordáis, ¿vale? Cuando estudiamos los alquenos, este tipo de compuestos se nombraban con un prefijo según el número de átomos de carbono que tuviera el compuesto y después se le añadía el sufijo eno. Por supuesto, había que indicar la posición que tenía el doble enlace y si había sustituyentes también había que indicarlo, ¿vale? ¿Y cómo se nombraban los alquinos? Pues igual, solo que terminaban con el sufijo ino, es decir, pondríamos el prefijo correspondiente según el número de átomos de carbono que tuviera el compuesto y después ya el sufijo ino. También habría que indicar, por supuesto, la posición del triple enlace y de los radicales si tuviera. Pero este caso es un poquito distinto, ya que estoy hablando de cómo se nombran este tipo de compuestos cuando los dobles y los triples enlaces se encuentran en la cadena principal. Vamos a ir haciendo ejercicios para que veáis la diferencia, ¿vale?, entre unos y otros. Pero cuando los dobles y los triples enlaces se encuentran en la cadena principal, tenéis que saber que primero hay que poner el prefijo correspondiente al compuesto según el número de átomos de carbono, después se nombran primero los dobles enlaces y en lugar de poner eno vamos a poner la partícula en, es decir, le quitamos esa o. Y ya por último se nombran los triples enlaces, por tanto el compuesto acabaría con el sufijo ino. Por supuesto, igualmente hay que indicar la posición que ocupan los dobles y los triples enlaces y asimismo si hay radicales hay que indicarlo antes del nombre, ¿vale? Asimismo como sus posiciones. También os he preparado un poco de teoría que vamos a ir viendo juntos a la hora de hacer los diferentes compuestos que os he preparado. Voy a empezar por estos dos compuestos y ya vamos a ir viendo todos los casos que se nos pueden presentar. Mirad, lo primero de todo, cuando me dan un compuesto, ¿vale?, como el primero, es averiguar cuál es la cadena principal. Y como podéis ver en la teoría, la cadena principal es aquella que tiene mayor número de insaturaciones. Recordad que insaturaciones incluye a los dobles y a los triples enlaces. Entonces, como podéis observar, en este caso veo dos insaturaciones, un triple enlace, si os fijáis aquí, y un doble enlace, aquí, entre estos dos otros átomos de carbono. Como podéis ver, no hay más radicales, entonces la cadena principal en este caso, como es aquella que contiene mayor número de insaturaciones, sería esta de aquí. Ahora el siguiente paso sería numerar la cadena principal. Y para hacerlo tenéis que fijaros muy bien en la teoría. Las insaturaciones deben quedar en los números localizadores más bajos. Es decir, yo tengo que empezar a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo de la cadena más próximo a la primera insaturación que vea, tanto si es un triple enlace como si es un doble enlace. ¿Y cuál es la primera que veo? Pues esta, porque esta está más alejada de este carbono, ¿lo veis? Entonces empezaría a numerar por aquí, obligatoriamente. Y ahora que he numerado la cadena principal, ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta la teoría que os digo aquí arriba, ¿vale? El prefijo del nombre hay que indicar primero los dobles enlaces y luego los triples enlaces. Y por supuesto también la posición que ocupan los dobles, los triples enlaces y radicales si hay, pero en este caso como no hay radicales, pues me olvido. Sustituyentes, ¿vale? Los átomos de carbono, ¿veis que no hay? Pues vamos a nombrarlo, que me quedaría de la siguiente manera. Como veis es un compuesto que tiene 6 átomos de carbono. Y me quedaría 4-hexen, 1-ino. Vamos a analizar este nombre. Mirad, en el carbono número 4 veis que hay un doble enlace. Entonces lo tengo que indicar delante del nombre. Sí, pongo 4, después el prefijo correspondiente a un compuesto que tiene 6 átomos de carbono, después pongo la partícula en correspondiente a doble enlace, ya sabéis, sí, y después indico la posición del triple enlace que está en el carbono número 1 y por último el compuesto termina en ino, como tiene que ser. Entonces señalo, mirad, para los dobles enlaces la partícula en después del prefijo, ¿vale?, correspondiente al número de átomos de carbono y el compuesto termina en ino, que implica un triple enlace. Además, tenéis que saber que hay otra manera para nombrar estos compuestos, que además es la recomendada por la IUPAC. ¿Qué pasa? Que yo lo explico de las dos maneras, por si los veis escritos tanto de una forma como de otra y sepáis hacerlos, ¿sí? Que no os asuste, ya veréis que es muy sencillita, mirad.
Fijaros lo que he hecho. La posición del doble enlace, en lugar de indicarla delante del prefijo ex, ¿sí?, correspondiente a un compuesto con 6 átomos de carbono, simplemente la indico después. Mirad, en lugar de aquí, la indico aquí, después. Y lo demás es exactamente igual. Después pongo en, con guiones al medio, ¿sí? Luego pongo la posición del triple enlace, que estaría el 1, ¿vale?, en el carbono 1, y luego ya el compuesto termina en ino. Esto es exactamente igual. Vamos con el siguiente compuesto. Mirad, en este otro caso vemos que el compuesto es muy parecido. De hecho, tenemos el mismo número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero me encuentro con que las insaturaciones están en lugares diferentes. Veis que aquí hay un triple enlace igual. Esto no cambia, ¿sí? Lo voy a señalar con verde. Y luego vemos un doble enlace entre estos dos otros átomos de carbono, ¿sí? Ya sabéis que lo primero de todo sería averiguar cuál es la cadena principal, y en este caso es obvio también porque es aquella que tiene mayor número de insaturaciones, y en este caso, como hay un triple enlace entre estos dos átomos de carbono y un doble enlace entre estos otros dos átomos de carbono, la cadena principal está claro que sería toda esta. Entonces la señalo. Ahora, tengo que enumerar la cadena principal teniendo en cuenta que tengo que empezar por el átomo de carbono que esté en el extremo de la cadena más próximo a la insaturación. Este sería el carbono 1. Entonces, esta insaturación quedaría en el carbono 1, ¿vale?, que tiene un número localizador más bajo. Pero vamos a ver si empieza a numerar por el otro lado. 1, también. Y mirad que la insaturación, en este caso doble enlace, quedaría también en el carbono 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues mirad, seguimos viendo la teoría y os dice que a igualdad de números localizadores de las insaturaciones tienen preferencia los dobles enlaces. Por tanto, como las dos insaturaciones están en el carbono 1, tendría que empezar a numerar por aquí. Entonces, numeraría así. Y ahora ya podría nombrar el compuesto, teniendo en cuenta, ¿vale?, la teoría que os he puesto arriba. Primero el prefijo, después los dobles enlaces, que tienen preferencia a la hora de nombrarlos, y luego los triples enlaces. Y el compuesto terminaría en ino, indicando la posición de las insaturaciones y de los radicales si hubiera, que no es el caso. Mirad, como podéis ver, ya los he formulado de las dos maneras. Entonces, primero, como siempre, indico la posición del doble enlace, que está en el carbono número 1, luego pongo el prefijo, ¿vale?, correspondiente al número de átomos de carbono, luego indico que hay un doble enlace, y después ya indico la posición del triple enlace y el compuesto acaba en ino. En la nomenclatura de abajo, recomendada por la IUPAC, mirad, primero pongo el prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto, en este caso ex, después pondría la posición del doble enlace, inmediatamente después de este prefijo, ¿vale? Es la diferencia. Luego pondría ya la partícula en, correspondiente a que hay doble enlace, y luego el sufijo ino, indicando antes su posición. Ahora vamos a hacer otro tipo de ejercicios un poquito más complicados. Vamos a ello. Mirad, este compuesto parece un poquito más complicado, pero se haría exactamente igual. Lo primero de todo es encontrar cuál es la cadena principal, y es aquella que tiene mayor número de insaturaciones. Entonces, vamos a buscarla. Podría pensar que la cadena principal es esta, porque podemos observar aquí un triple enlace, ¿vale?, y aquí un doble enlace. Pero mirad, también podría pensar que la cadena principal es esta otra, porque aquí tengo un doble enlace y aquí tengo otro doble enlace. Y además, por si fuera poco, podría pensar que la cadena principal sería esta de aquí, porque tengo un doble enlace y un triple enlace. Entonces, ¿por cuál me decido? Pues en este caso tiene prioridad cual sea más larga. Es decir, si os fijáis, esta cadena de aquí es más larga que cualquiera de las demás. Entonces tiene preferencia y la voy a seleccionar por tanto. Entonces me quedaría así. Estaría hablando de un compuesto con 7 átomos de carbono y que sería un alqueno. Es decir, que como podéis ver, en este caso solo hay dobles enlaces en la cadena principal. No hay mezclados ni dobles ni triples enlaces. Por tanto, esto ya no me vale, esta teoría, ¿sí? Porque este compuesto sería un alqueno. ¿Y qué pasa, por tanto, con ese triple enlace? Bueno, pues actúa de sustituyente, que concretamente estaríamos hablando de un etinil, porque tiene 2 átomos de carbono y justo entre estos 2 átomos de carbono hay un triple enlace.
Ahora, el siguiente problema sería numerar la cadena principal. ¿Por dónde empiezo a numerar? Pues ya sabéis que tengo que localizar las insaturaciones. Y estas deben quedar en los números localizadores más bajos. Es decir, que si yo empiezo a numerar por este átomo de carbono, ¿dónde queda el doble enlace? Pues en el carbono 1. Correcto. Y si empiezo a numerar por ese otro átomo de carbono, ¿dónde queda la insaturación? Es decir, el doble enlace. Pues quedaría también en el carbono 1. ¿Y ahora qué hago? Pues para ello miro la teoría y tengo que ir un paso más allá. A igualdad de números localizadores de los dobles enlaces, pues tendría que mirar si hay triples enlaces en la cadena principal. Como no hay, ¿no veis que no hay ninguno? Pues sigo. Y me dice la teoría, pues a igualdad de número de insaturaciones de dobles enlaces, tendría que fijarme en las posiciones de los radicales. Entonces, puedo observar que hay un radical en este carbono. Y si empiezo a numerar por aquí, 1, 2, 3, 4. Este radical estaría en la posición número 4. Y si empiezo a numerar por este otro, 1, 2, 3, 4. También estaría en la posición número 4. Entonces, en este caso no importa, ¿vale? Podría empezar a numerar o bien por aquí o bien por aquí. Voy a hacerlo, por ejemplo, por aquí. Dicho esto, ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Fijaros, no aplico la regla de arriba, ya os dije, porque en la cadena principal solo hay dobles enlaces, entonces estoy hablando de un alqueno. Formulo por la primera nomenclatura que me quedaría el 4-etinil. Hay que indicar su posición, es decir, veis que en el carbono número 4 está el radical etinil y después pondría las posiciones que ocupan los dobles enlaces, que serían la 1 y la 6. Mirad, en el carbono 1 hay un doble enlace y en el carbono 6 hay otro doble enlace. Entonces lo indico 1,6 heptadieno. Hepta porque es el prefijo correspondiente a 7 átomos de carbono. Y luego, como hay dos dobles enlaces, hay que poner la partícula di. Y luego ya eno, porque el compuesto es un alqueno. Y utilizando la nomenclatura recomendada por la IUPAC, que esto no lo vimos en el vídeo de alquenos, la estoy poniendo ahora, sería la siguiente. Lo mismo, 4-etinil, hepta. Luego ponemos 1,6, indicando las posiciones de los dobles enlaces. Veis que lo pongo justo detrás del prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto. Pondría así 1,6 y lo demás es igual dieno. Y el compuesto acaba en eno porque hay dobles enlaces. Vamos con más compuestos. Mirad este otro compuesto. Como siempre, lo primero de todo sería averiguar cuál es la cadena principal, y es aquella que tiene mayor número de insaturaciones. Entonces puedo observar que la que tiene mayor número de insaturaciones es esta cadena, ¿veis? Entonces la voy a señalar. Concretamente hay 3 insaturaciones. Mirad, 2 dobles enlaces y un triple enlace. Además, una vez que ya la habéis señalado, queda muy claro que los radicales serían este grupo metil y este grupo etil. Y el siguiente paso ya sabríais que es numerar los átomos de carbono de la cadena. Y tengo que empezar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo a las insaturaciones. Entonces, si empiezo a numerar por aquí, pues veo que justo el doble enlace queda en el carbono 1. Y si empiezo a numerar por aquí, ¿qué ocurre? Pues tengo lo mismo, ¿vale? Que el doble enlace está en el carbono 1. Entonces tengo que ir un paso más allá. Miráis la teoría y pone a igualdad de números localizadores de los dobles enlaces, entonces tengo que fijarme en las posiciones de los triples enlaces, que deben ser las más bajas. Por tanto, si empiezo a numerar por aquí, voy a ir apuntando. El doble enlace queda en la posición número 1. Esto sería por la izquierda. Y el triple enlace quedaría en la posición número 3. Mirad, ¿lo veis? Sigo, me encuentro con que el siguiente doble enlace está en el carbono número 7. Entonces me quedaría así. Ahora voy a hacer lo mismo, pero empezando a numerar por la derecha. ¿Dónde está el primer doble enlace? Pues en el carbono 1 también, como podéis ver. ¿El triple enlace dónde está? Pues mirad, queda en el carbono 5. Ya podéis ver la diferencia, ¿no? 3 y 5. Y el siguiente doble enlace queda también en la posición 7. Por tanto, como el triple enlace queda en una posición más baja, mirad en la 3, ¿sí? Y aquí en la 5, debido a ello tengo que empezar a numerar por la izquierda. Entonces vamos a hacerlo.
Y fijaros que en el carbono 5 hay dos sustituyentes, un metil y un etil, que primero se nombra el etil, ¿vale? Porque empieza por E y va antes en el abecedario que la M. Ahora ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Mirad, lo he nombrado ya de las dos maneras. Fijaros que primero se pone el radical etil, ya os digo porque empieza por E, ¿sí? Después se pone el radical metil, los dos están en el carbono número 5 y ya tendría que indicar la posición de los dobles enlaces, que estarían en el carbono 1 y en el carbono 7. ¿Veis cómo lo indico? A continuación, como ya sabéis, el prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto, que en este caso tiene 8, octa, luego ponemos las partículas di y en, correspondiente al doble enlace, y luego ya indicaría la posición de los triples enlaces y el compuesto acabaría en ino, porque en la cadena principal hay dobles y triples enlaces, ¿sí? Entonces acaba en ino. Y lo mismo con el nombre de abajo, sí, lo único que cambia la posición de los dobles enlaces, que van después del prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto. Octa. ¿Lo veis aquí? Lo demás sería igual. Seguimos con el siguiente compuesto. Mirad, en este caso tenemos un compuesto con un número elevado de carbonos, pero se haría igual. Lo primero es averiguar cuál es la cadena principal, y es aquella que tiene mayor número de insaturaciones. Entonces podemos ver, fijaros que aquí hay una insaturación, concretamente un triple enlace, aquí veo otra, que hay un doble enlace, aquí hay un triple enlace y aquí hay un doble enlace. Entonces, cuidado con seleccionar solo esta, ¿vale? Hay que seleccionar toda. Ya os lo puse así adrede, ¿vale? Y no os lo puse de esta manera para que tengáis en cuenta que tenéis que buscar la cadena principal que tenga mayor número de insaturaciones. Entonces sería toda esta. Y se ve claramente que hay un sustituyente, que es un grupo metil. El siguiente paso sería numerar la cadena principal. Entonces ya sabéis que tengo que empezar a numerarla por el átomo de carbono que esté en el extremo de la cadena más próximo a la insaturación. En este caso, si empiezo a numerar por aquí, mirad, el doble enlace estaría en el carbono número 1 y si empiezo a numerar por aquí, estaría en el carbono 1. Y como tengo muchas insaturaciones, es mejor que lo haga aparte para que lo veáis claramente. Mirad, si empiezo a numerar por la izquierda o si empiezo a numerar por la derecha. Entonces ahora voy a empezar por la izquierda. Entonces tendría un doble enlace en el carbono 1, ¿vale? Los dobles enlaces los indico redondeados, ¿sí? Para diferenciarlos de los triples enlaces. Un triple enlace en el carbono número 4. Seguimos. Un triple enlace en el carbono número 8 y un doble enlace en el carbono número 11. Mirad. Ahora voy a ver qué ocurre si empiezo a numerar por la derecha. Pues tendría un doble enlace en el carbono número 1, un triple enlace en el carbono número 4, un triple enlace también en el carbono número 8 y tenemos un doble enlace en el carbono número 11. Vale, pues entonces me encuentro que a igualdad de insaturaciones tanto de dobles como de triples enlaces tengo que ir un paso más allá, mirad la teoría, y me tengo que fijar en los radicales. Y solo hay un radical, entonces mira, este radical está en el carbono número 6, si empiezo a numerar por aquí. ¿Y qué pasa si empiezo a numerar por este otro extremo? Pues que estaría en el carbono número 7, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto significa que ocupa una posición más alta, y no puede ser. De esta manera tendría que empezar a numerar por este carbono, por él. Es decir, por la derecha. Y ya podría nombrar el compuesto, siguiendo la teoría, que me quedaría de la siguiente manera. Y me quedaría 6-metil, 1,11-dodecadien, 4,8-diino. Analicemos el nombre, ¿sí? En el carbono 6, un grupo metil, que hay que indicarlo, ¿sí? Después pondría las posiciones de los dobles enlaces, la 1 y la 11, ¿vale? Ya veis, el prefijo correspondiente al número de átomos de carbono que tiene el compuesto, dodeca, luego pondría dien,
indicando que hay doble enlace, que ya indiqué sus posiciones, y luego 4, 8, dino, indicando que hay triple enlace y hay dos, y por supuesto delante se ponen las posiciones que ocupan estos dos triples enlaces. Y formulado de la manera recomendada por la IUPAC, quedaría de la siguiente manera. Veis que es exactamente igual, solo que después del prefijo dodeca escribo las posiciones que ocupan los dos dobles enlaces, lo demás igual. Y no os olvidéis, en ambos casos, de indicar la posición del grupo metil, ¿sí? Que está en el carbono 6. Y ahora vamos con el último compuesto. Bien, en el siguiente ejemplo podéis comprobar que es muy parecido al compuesto de antes. Como siempre, debo averiguar cuál es la cadena principal, ¿sí? Que es aquella que contiene mayor número de insaturaciones. Otra vez vuelve a ser esta, ¿veis? Que hay 4 insaturaciones. E inmediatamente podéis observar dos radicales, un grupo metil y un grupo etil. El siguiente paso sería numerar la cadena principal, que ya sabéis que es exactamente igual que antes. Empiezo a numerar por el átomo de carbono que esté en el extremo más próximo a las insaturaciones. En este caso, dado que la cadena principal es muy larga, voy a ponerlo de forma resumida, ¿vale? Empezando por la izquierda y después por la derecha. Entonces, este sería el carbono 1, 2, 3 y así sucesivamente. Indico dónde están las posiciones de los dobles y de los triples enlaces, y a las posiciones de los dobles enlaces las voy a redondear para diferenciarlas de las de los triples enlaces. Podéis ver que empezando por la izquierda, ¿vale? En el carbono 1 está el doble enlace, después en la 4 el triple enlace, en la 8 el triple enlace y en la 11 el doble enlace. Ahora voy a ver qué ocurre empezando por la derecha. Y podéis observar que ocurre exactamente lo mismo, es decir, que tenemos el caso del compuesto anterior, solo que ahora hay una diferencia. Mirad, hay dos grupos, como os he dicho, metil y etil, que están en carbonos distintos. Por tanto, si miramos la teoría, a igualdad de números localizadores de las insaturaciones, en este caso de los dobles enlaces y de los triples enlaces, me tengo que fijar en los radicales. Y empezando a numerar por aquí, veo que tengo un radical en la posición 6. ¿Y qué ocurre si empiezo a numerar por este lado? Pues que tengo también un radical en la posición 6, en este caso un etil. Me fijo entonces en la teoría y tengo que ir un paso más allá. Por tanto, es necesario que centremos nuestra atención en la letra por la que empiezan los radicales. La E va antes que la M en el abecedario. Por esta razón, tengo que empezar a numerar por aquí, porque el etil ocupa una posición más baja, ¿vale? Y el metil más alta. Si empezara por este lado, el metil ocuparía una posición más baja, que sería la 6, y el etil más alta, y esto no puede ser. Por tanto, tengo que empezar a numerar por aquí. Y ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Fijaros, primero nombro el radical etil, ¿vale? Que está en el carbono 6, porque ya sabéis que empieza por E, por eso lo pongo antes. Después digo que en el carbono 7 hay un grupo metil y ya después sería lo de siempre. Es decir, indico las posiciones de los dos dobles enlaces, pongo el prefijo del nombre según el número de átomos de carbono, dodeca, como hay dos dobles enlaces, dien, ¿sí? Y luego 4,8 indicando las posiciones de los triples enlaces, diino, porque hay dos también di, ¿sí? Y lo mismo con la nomenclatura recomendada por la IUPAC, que es exactamente igual, pero las posiciones de los dobles enlaces van después del prefijo correspondiente al número de átomos de carbono. Y hasta aquí este vídeo sobre hidrocarburos con dobles y triples enlaces. Resumiendo, es muy importante que os deis cuenta que cuando tenemos en la cadena principal dobles y triples enlaces, primero se nombran los dobles enlaces, después del prefijo del nombre correspondiente al número de átomos de carbono, y después los triples enlaces. El compuesto va a terminar, por tanto, en ino. Recordad que hay que indicar las posiciones tanto de los dobles como de los triples enlaces. Asimismo, si hay radicales, también lo tengo que indicar en el compuesto y también sus posiciones. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Si tenéis dudas ya sabéis que podéis consultarme y nos vemos en el siguiente vídeo.